Durante 800.000 años, la Tierra vivió bajo la sombra de una pesadilla. Una criatura mítica y terror conocida solo como el Nictrunner. Robó el planeta. No era un hombre lobo común, sino una creación del Consejo Galáctico. Un antiguo castigo por el desafío de la humanidad en una guerra olvidada hace mucho tiempo por la mayoría. El Consejo estaba compuesto por especies alienígenas que una vez gobernaron la galaxia. Desató a la bestia para recordar a los humanos su lugar. Un ejecutor horrible que aseguró la subyugación de la Tierra. El Nictrunner era implacable, inmortal y aparentemente indestructible. Apareció durante la luna llena, cazando en silencio, sin dejar rastro, excepto los cuerpos de sus víctimas. Civilizaciones enteras se habían levantado y caído durante su reinado y no importaba cuán avanzada se volviera la tecnología humana. Ningún arma parecía capaz de matarlo. El Nictrunner se había convertido en una leyenda susurrada. La encarnación del miedo mismo. Elias Ford había crecido con estas historias. Había escuchado cuentos de la bestia de su abuelo, quien los había escuchado de su padre antes que él, remontándose a generaciones anteriores. Nictrunner siempre estuvo ahí acechando en la oscuridad y la humanidad se había acostumbrado a vivir con miedo, pero a diferencia de la mayoría, Elias no aceptó ese destino desde muy joven. Estaba fascinado por la bestia, incluso él estudió cada relato de la criatura, analizó cada intento fallido de detenerla y pasó su juventud soñando con algún día derrotarla. Cuando Elias se unió al Cuerpo de Defensa Galáctico de la Tierra, ya era conocido como el que iría tras el Nictrunner. Sus camaradas admiraban su valentía, pero algunos pensaban que era tonto. ¿Cómo podía un hombre esperar tener éxito donde miles habían fracasado durante milenios? Pero Elias tenía algo que ellos no tenían, una determinación inquebrantable. Había estudiado a la bestia más que nadie, había reunido fragmentos de conocimiento perdido y creía que había una manera de derrotarla. La que no estaba solo en la fuerza bruta, sino en comprender lo que realmente era el Nictrunner. El Consejo Galáctico había creado al Nictrunner y Elias sabía que si podía crearse, podía destruirse. Entrenó llevando su cuerpo y mente al límite, preparándose para el día en que se enfrentaría a la criatura que había aterrorizado a su gente durante tanto tiempo, y ahora que ese día había llegado la noche era fría. El tipo de frío que hiela los huesos y que parecía minar la vida del aire, la luna llena y brillante colgaba en lo alto de las ruinas de una antigua ciudad terrestre proyectando largas sombras sobre el paisaje. Era una noche como tantas otras perfecta para la caza. Elias Ford se agazapó en el tejado de un edificio en ruinas. Sus ojos, escaneando las calles desoladas de abajo, vestía lo último en tecnología militar de la Tierra. Un traje de sigilo diseñado para enmascarar su firma de calor y silenciar sus movimientos. Había esperado meses por este momento. Rastreando los movimientos del corredor nocturno por todo el planeta, siguiendo los patrones que solo él parecía entender y esta noche estaba seguro de que la bestia atacaría. Podía sentirla en el aire, una presencia tangible como si el mismo mundo contuviera la respiración esperando la ciudad. Estaba en silencio, demasiado silencioso, no había pájaros ni insectos, ni siquiera el sonido del viento, solo una quietud opresiva que hizo que se le erizaran los pelos de la nuca. El Nictrunner estaba cerca. Elias apretó el rifle de plasma, que llevaba atado a la espalda, pero sabía que era más por comodidad que por defensa real. Había luchado en incontables batallas, se había enfrentado a criaturas alienígenas y entornos hostiles, pero nada se comparaba con esto. El Nictrunner no era solo una criatura de carne y hueso, era algo más, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Se había preparado para este momento toda su vida. La leyenda decía que el Nictrunner era indestructible, que ninguna arma podía dañarlo, pero Elias no estaba convencido de que tuviera que haber una forma de matarlo y creía que la respuesta estaba en el origen de la criatura. El Consejo Galáctico lo había creado y había encontrado registros antiguos que indicaban que la inmortalidad del Nictrunner estaba ligada a una anomalía genética, una que podía explotarse. De repente, un gruñido bajo resonó por la ciudad reverberando en el edificio en ruinas. El pulso de Elias se aceleró. Estaba más cerca de lo que esperaba. Sus ojos se lanzaron a las calles de abajo, escaneando las sombras. Se sabía que la bestia se movía silenciosamente usando la oscuridad a su favor, pero Elias se había entrenado para esto, había pasado años afinando sus sentidos y ahora cada instinto le decía que estuviera listo. Un destello de movimiento captó su atención allí, en el callejón de abajo, una sombra se movió lentamente. Una figura enorme emergió de la oscuridad,
Sus ojos brillaban con una luz antinatural. El Nictrunner era enorme, su pelaje enmarañado y oscuro se mezclaba a la perfección con la noche, sus músculos ondulaban debajo de su piel y sus mandíbulas alineadas con filas de dientes afilados goteaban con anticipación. Elias. Sintió un escalofrío recorrer su columna cuando la criatura miró hacia arriba, sus ojos brillantes se fijaron en él, sabía que estaba allí. El tiempo del sigilo había terminado. Sin dudarlo, Elías sacó su rifle de plasma y apuntó al corazón de la criatura. Disparó el tiro iluminando el cielo nocturno mientras se dirigía hacia la bestia, pero cuando la explosión conectó, sucedió algo imposible. La energía se disipó y se absorbió en el cuerpo del Night Runner como si nunca hubiera existido. «Maldita sea», murmuró Elías, confirmando su peor temor. Las leyendas eran ciertas. Ningún arma convencional podría dañarlo. El Nictrunner soltó una risa gutural baja, un sonido que heló a Elías hasta los huesos. Saltó al costado del edificio y lo escaló con una velocidad aterradora. La mente de Elías se aceleró mientras alcanzaba la espada que tenía a su lado. Una espada ligera diseñada por un armero de Tarak que se rumoreaba que podía cortar cualquier material, orgánico o de otro tipo. No tenía otra opción. Esto fue todo cuando el Nictrunner llegó a la azotea. Elías rodó hacia un lado, evitando por poco las enormes garras de la bestia. Podía sentir la ráfaga de aire mientras cortaban el espacio donde había estado parado unos momentos antes. La criatura era más rápida que cualquier oponente al que se había enfrentado, pero Elías estaba preparado para esto, se puso de pie de un salto, su espada ligera brillaba con una luz azul etérea, el Nictrunner gruñó mostrando sus dientes mientras se abalanzaba sobre él, esta vez Elías estaba listo. Sí dio un paso adelante para atacar, balanceando la espada en un amplio arco, la espada se conectó con el costado del Nictrunner y por primera vez la bestia aulló de dolor, el corazón de Elías se llenó de esperanza, la espada había funcionado, pero la batalla estaba lejos de terminar, el Nictrunner enfurecido por la herida atacó con renovada furia. Sus garras desgarraron el aire con precisión mortal, Elías se agachó y esquivó sus movimientos, rápido y calculador, sabía que no podía permitirse cometer un solo error, un desliz y la bestia lo destrozaría mientras los dos se rodeaban en la azotea. Elías sintió una extraña sensación de calma que lo invadía, había pasado toda su vida preparándose para este momento y ahora que estaba aquí, se sentía más vivo que nunca, iba a terminar con esto. De una manera u otra, con un rugido el Nictrunner cargó de nuevo, y Elías se preparó para la pelea de su vida. La batalla acababa de comenzar, la noche estaba llena de tensión, Elías se mantuvo firme, su cuerpo tenso, sus músculos enroscados. Mientras el Nictrunner lo rodeaba, sus ojos brillantes fijos en él como un depredador evaluando a su presa, el gruñido bajo de la criatura reverberó a través del aire, vibrando en los huesos de Elías, era enorme, más grande que cualquier criatura que había encontrado, y sin embargo se movía con una gracia aterradora, cada paso deliberado y preciso. Elías agarró la espada ligera en su mano, su mente acelerada, su primer golpe había herido a la bestia, pero apenas él. Nictrunner estaba lejos de terminar, había estudiado las leyendas, los informes, los registros antiguos que hablaban de esta criatura impía, pero nada de ese conocimiento importaba, si no podía encontrar una manera de terminarlo. Escaneó rápidamente el techo notando las paredes desmoronadas, los bordes irregulares de los escombros esparcidos alrededor. Estaban sobre un viejo rascacielos abandonado hace tiempo, con una caída abrupta por todos lados. El Nictrunner era una criatura de instinto, si pudiera manipular su agresión, atraerlo a un error, podría ser capaz de ganar la partida. La bestia gruñó y se abalanzó sobre él de nuevo, sus garras brillando a la luz de la luna. Elías saltó hacia atrás, sus pies resbalando en la superficie irregular mientras esquivaba por poco el golpe, su corazón latía con fuerza en su pecho, la adrenalina bombeando por sus venas. Esta no era una pelea que pudiera ganar con pura fuerza, tenía que ser más astuto que el monstruo. De repente una idea se formó en su mente, arriesgado, pero podría funcionar. Elías retrocedió hacia el borde más alejado del tejado, manteniendo la mirada del Night Runner fija en la criatura, lo siguió con sus poderosos músculos ondulando mientras cerraba la distancia. Vamos. Elías murmuró en voz baja, un poco más cerca. El Nictrunner cargó su enorme cuerpo, precipitándose hacia él como una sombra oscura. En el último momento posible, Elías se arrojó a un lado rodando por el suelo mientras la bestia, el Night Runner, se precipitó hacia adelante. El impulso del Night Runner lo llevó al borde mismo del tejado, donde el suelo se derrumbó bajo su peso por un breve segundo. La criatura se tambaleó al borde. Sus ojos brillantes se abrieron de sorpresa, pero era demasiado rápido, demasiado poderoso. Con un rugido, clavó sus garras en el tejado y se puso a salvo antes de que el borde desmoronado pudiera derribarlo. Elías maldijo en voz baja, su trampa casi había funcionado, pero el Night Runner no iba a caer tan fácilmente. La bestia se giró y gruñó lleno de rabia. Elías supo que había terminado de jugar.
El Night Runner se lanzó de nuevo más rápido que antes, y esta vez Elías no fue lo suficientemente rápido. Las garras de la criatura lo atraparon en el pecho, desgarrando su armadura y enviándolo a lo largo del tejado. El dolor explotó en su cuerpo cuando golpeó el suelo, el aire se le escapó de los pulmones. Por un momento, yació allí aturdido. La sangre se filtraba a través de su traje. El Night Runner acechó. Elías lo miró con sus colmillos al descubierto, sus ojos brillaban con la emoción de la caza. La mente de Elías se aceleró. Tenía segundos antes de que la bestia lo destrozara. No podía luchar de frente, no de esta manera. Su plan había fallado. Pero entonces, en su estado aturdido, algo parpadeó en su memoria. Un fragmento de los registros antiguos que había estudiado. Un pasaje olvidado sobre la debilidad de los Nightrunner. No era solo su cuerpo físico lo que lo hacía tan peligroso, era la energía oscura que lo alimentaba. Una energía ligada a la tecnología antigua de los consejos galácticos. Si pudiera interrumpir esa energía, podría tener una oportunidad. La mano de Elías tembló cuando metió la mano en la bolsa de su cinturón y sacó un pequeño dispositivo. Un generador de pulso electromagnético diseñado para deshabilitar la tecnología alienígena avanzada. Lo había traído para emergencias. Nunca esperó que fuera la clave para la supervivencia. El Nightrunner se agachó, preparándose para atacar con un estallido de fuerza. Elías activó el dispositivo y se lo arrojó a la bestia. El pulso se extendió por el aire y por la primera vez que el Nightrunner dudó, sus ojos brillantes parpadearon, sus movimientos vacilaron cuando la energía dentro de él se interrumpió. Elías no perdió un segundo, se puso de pie de un salto, su espada de luz ardió con poder y cargó contra la criatura. Este era su momento, el tejado. Explotó en caos cuando Elías cerró la distancia entre él y el Nightrunner. La criatura, aún tambaleándose por los efectos del pulso electromagnético, gruñó con furia. Sus movimientos eran lentos pero no menos peligrosos. Sus ojos brillantes brillaron luchando contra la interrupción, pero Elías no le dio la oportunidad de recuperarse. Cortó con su espada de luz. El arma cortó el aire con precisión mortal. La espada conectó con el costado del Nightrunner. Cortando su gruesa piel con un destello de luz, la criatura aulló de dolor. Su cuerpo masivo se sacudió hacia atrás. Pero Elías presionó el ataque, decidido a terminar con esta pesadilla de una vez por todas. El Night Runner atacó con sus garras, golpeando a Elías con una velocidad que superaba su tamaño. Él esquivó rodando hacia el lado justo a tiempo para evitar el golpe letal. La bestia era implacable incluso en su estado debilitado y Elías sabía que no podía bajar la guardia. Un error y todo terminaría. Rodeó a la criatura, sus ojos se centraron en cada uno de sus movimientos, buscando una apertura. El poder del corredor nocturno estaba ligado a la energía oscura que corría por sus venas, la misma energía que alimentaba su inmortalidad. Si pudiera interrumpir esa energía el tiempo suficiente, podría matarlo, pero ¿cómo llegó la respuesta a él? En un instante, un recuerdo de su tiempo estudiando los registros antiguos, la inmortalidad del Nightrunner no era absoluta. Había sido creado con un mecanismo de seguridad, una vulnerabilidad que el Consejo Galáctico había escondido en lo profundo de su cuerpo, un único punto de debilidad que, si lo golpeaba, cortaría la conexión entre la bestia y la energía oscura que la mantenía viva. El corazón. La mirada de Elías se fijó en el centro del pecho del corredor nocturno, donde la energía oscura pulsaba como un ser vivo. Ahora podía verla, débil pero inconfundible, un pequeño núcleo brillante enterrado. Debajo de las capas de músculo y hueso estaba la clave de todo lo que tenía de un solo golpe. Con un estallido de velocidad, por desgracia, se abalanzó sobre el Nightrunner, su espada de luz apuntó al corazón de la criatura, la bestia rugió. Sus garras cortaron el aire en un intento desesperado por detenerlo, pero Elías fue demasiado rápido, esquivó los ataques. Su concentración inquebrantable, la espada se conectó por un momento, el tiempo pareció detener al Nightrunner, dejó escapar un aullido ensordecedor, su cuerpo se convulsionó cuando la espada de luz atravesó su pecho y se hundió profundamente en su núcleo. La energía oscura se encendió, crepitando con poder mientras luchaba por mantenerse conectado, pero el daño ya estaba hecho, la conexión se cortó. Elías giró la espada, hundiéndola más profundamente y con un último rugido gutural, el Nightrunner se desplomó en el suelo, el tejado estaba en silencio. Elías se quedó allí, jadeando, sus manos temblaban mientras sacaba la espada del pecho de la criatura, los ojos brillantes del Night Runner se atenuaron. Su cuerpo masivo estaba quieto y sin vida, se acabó. Por primera vez en 800.000 años, el reinado del Nightrunner había terminado. Elías cayó de rodillas. El agotamiento lo inundó como un maremoto. Su cuerpo y la sangre goteaban de sus heridas,
pero la victoria era suya. Había hecho lo imposible. Había matado a lo invencible cuando la primera luz del amanecer se desvaneció. Sobre el horizonte, Elías miró hacia la ciudad en ruinas. Su corazón se hinchó con una mezcla de alivio y tristeza. El Nictrunner estaba muerto, pero el costo había sido alto. Se habían perdido tantas vidas. Se habían soportado tantos siglos de sufrimiento, pero ahora, por fin, la humanidad era libre. Elías cerró los ojos. El peso del mundo se levantó de sus hombros. Había cumplido su propósito. La leyenda del Nictrunner ya no existiría. Había ganado. El sol salió sobre las ruinas de la ciudad y proyectó largas sombras sobre las estructuras rotas. Elías se arrodilló junto al Nictrunner caído. Sus manos todavía temblaban por la intensidad de la batalla. Pero la visión de la forma sin vida de la criatura lo llenó de una profunda sensación de triunfo después de 800.000 años de terror. La humanidad finalmente se había liberado de la bestia que la había perseguido durante tanto tiempo, pero cuando Elías se puso de pie, algo en el aire cambió. Había esperado alivio, un momento de paz después de la batalla. En cambio, una tensión extraña se instaló en el área, espesa y palpable. Los pelos de la nuca se erizaron y sus instintos le gritaron que algo estaba mal, muy mal. Antes de que pudiera reaccionar, el aire brilló y una figura apareció frente a él saliendo de lo que parecía ser aire delgado. Alta y delgada, la figura estaba vestida con una elegante armadura metálica que brillaba bajo el sol de la mañana. Su rostro estaba oculto detrás de una máscara suave e inexpresiva, pero Elías podía sentir la fría malicia que irradiaba. Ser un extraterrestre, uno de los élites del Consejo Galáctico. El corazón de Elías dio un vuelco cuando la figura dio un paso adelante. Su voz un tono frío, monótono y sin emociones. Impresionante. Nunca creí que un humano pudiera derrotar al Nictrunner. La mano de Elías se apretó instintivamente alrededor de su espada de luz. Todavía resbaladiza por la sangre del Night Runner. Había sospechado que el Consejo Galáctico se daría cuenta de la muerte de la bestia, pero no esperaba que actuaran tan rápido y, sin embargo, aquí estoy. Dijo Elías con su voz firme a pesar de la inquietud que crecía en su interior. El reinado del Night Runner ha terminado. El alienígena inclinó ligeramente la cabeza. Como si lo estuviera estudiando. No entiendes, humano. El Nictrunner no era solo un arma, era una herramienta. Un recordatorio de tu lugar en la galaxia. Su muerte no termina tu lucha. Solo comienza una nueva. La mandíbula de Elías se apretó. Había pasado su vida preparándose para luchar contra el Nictrunner para congelar a la humanidad del terror de la bestia, pero ahora se dio cuenta de que la batalla estaba lejos de terminar. El Consejo no dejaría que la muerte de su preciado ejecutor quedara sin respuesta. ¿Qué? Ahora, preguntó Elías con voz dura. Has perdido a tu monstruo. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Libera otro. La máscara del alienígena no traicionó emoción, pero su voz tenía un dejo de diversión. El Nictrunner era solo una herramienta en nuestro arsenal, pero tu humano has demostrado ser una anomalía. Una variable inesperada. El agarre de Elías en su espada se apretó. No soy una variable, soy un soldado y seguiré luchando sin importar lo que nos arrojes. La risa del alienígena era fría, afilada como una espada. Ya veremos, pero no este humano tu victoria. Aquí te ha convertido en un objetivo. El Consejo no tolera la rebelión a la ligera. Mientras el alienígena dio un paso atrás, un portal se abrió. Detrás del reluciente y etéreo tu mundo sufrirá por tu desafío. El Nictrunner fue solo el comienzo. Con esas palabras finales, el alienígena desapareció en el portal dejando a Elías solo en la azotea. El peso de la amenaza, colgando pesadamente en el aire. Por primera vez Elías sintió un destello de duda. Él había matado a la bestia, sí, pero el Consejo no había terminado con la humanidad. Habían estado observando, esperando, y ahora ellos tomarían represalias. La pelea no había terminado, apenas había comenzado. El cuerpo de Elías se agitó mientras regresaba a la base principal del Comando de Defensa de la Tierra enclavada en las profundidades de las montañas. La adrenalina de la batalla se había disipado dejándolo cansado y magullado, pero su mente estaba aguda. Corriendo con las implicaciones de lo que acababa de suceder. El Nictrunner estaba muerto, pero había surgido una nueva amenaza, una que podría ser mucho más peligrosa. Cuando entró en la base, la noticia de la derrota del Night Runner ya se había extendido. Soldados y civiles lo saludaron con asombro y respeto. Sus rostros estaban llenos de esperanza durante siglos. La humanidad había vivido a la sombra de la bestia y ahora, gracias a Elías, esa sombra se había ido, pero la esperanza en sus ojos solo hizo que la carga que llevaba Elías se sintiera más pesada. Se dirigió al centro de comando donde el general Kaido,
el líder de las fuerzas de defensa de la Tierra, lo esperaba. Kaido era un veterano canoso. Un hombre que había pasado toda su vida preparándose para el día en que la humanidad se levantaría contra su opresor. Sus ojos oscuros brillaron con una mezcla de orgullo y preocupación mientras Elías se acercaba. Tú lo hiciste, dijo Kaido, su voz grave. El Nicktrunner está muerto. Elías asintió, aunque su expresión permaneció sombría. Maté a la bestia, pero hay algo más. El consejo sabe, enviaron a alguien, un miembro del consejo mismo. Están planeando una represalia. La mandíbula de Kaido se tensó. Represalia. Elías asintió. El Nicktrunner era solo una herramienta que usaban para controlarnos. Ahora que se ha ido, vendrán a por nosotros con algo más, algo peor. El comandante Center guardó silencio mientras el peso de sus palabras se hundía. La habitación estaba llena del zumbido de las computadoras, el suave zumbido de los dispositivos de comunicación, pero nadie habló. El Nicktrunner había sido el símbolo del dominio del consejo durante milenios. Ahora que se había ido, el consejo estaría desesperado por reafirmar su control sobre la Tierra. Necesitamos prepararnos, dijo Bass con voz firme. Necesitamos unir a toda la humanidad, crear una resistencia lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que sea que envíe el consejo siguiente. Kaido asintió lentamente. Su expresión se endureció. Tienes razón, la muerte del Nicktrunner es un punto de inflexión, pero también es una señal de que el consejo vendrá por nosotros y debemos estar preparados. Elías respiró profundamente. Su mente ya estaba trabajando en las posibilidades. El Consejo había gobernado la galaxia durante eones usando el miedo y la manipulación para mantener a raya a todas las especies, pero ahora con la derrota de su ejecutor, ese control se había debilitado. La humanidad tenía una oportunidad, si podían atacar antes de que el Consejo desatara todo su poder. Reuniré a las otras facciones. Kaido dijo levantándose de su silla. Los puestos de avanzada en Marte. Las colonias lunares. Todos querrán ser parte de esto. Necesitaremos cada nave, cada arma y cada soldado que podamos reunir. Por desgracia, asintió, pero había un peso en su pecho. Había luchado batallas toda su vida, se enfrentó a la muerte innumerables veces, pero esto se sentía diferente. Las apuestas eran más altas ahora, no solo para él, sino para toda la humanidad. La represalia del Consejo no sería solo una demostración de fuerza, sería un intento de acabar con cualquier posibilidad de rebelión antes de que pudiera echar raíces, y Elías sabía que él estaría en el centro de ella. Lideraré la carga, dijo Elías con voz firme. Me enfrentar al Nightrunner. Me enfrentaré a lo que venga después. Los ojos de Kaido se suavizaron ligeramente. Un raro momento de emoción del endurecido general. Has hecho más por la humanidad de lo que nadie podría haberle pedido a Elías, pero esta próxima pelea será diferente. Ya no solo estamos defendiendo la Tierra. Estamos luchando por nuestro lugar en la galaxia. Alas, su mirada se encontró con la determinación ardiendo en su pecho. Lo sé y estoy listo. Mientras Kaido se movía para comenzar los preparativos. Elías se giró y caminó hacia la gran ventana de vidrio que daba al valle debajo. El sol se estaba poniendo y arrojaba un resplandor dorado sobre las montañas, pero la mente de Elías estaba muy lejos. Había matado al Nicktrunner, pero la verdadera batalla apenas había comenzado. La humanidad estaba al borde de algo monumental por primera vez en milenios. Habían contraatacado a sus opresores. El Consejo había gobernado a través del miedo durante demasiado tiempo, pero ahora que el miedo estaba rompiendo, se estaba formando una nueva resistencia que se opondría al Consejo Galáctico y su control sobre la Tierra, y Elías lo lideraría tal como había liderado la lucha contra los Nicktrunner. La próxima vez que vinieran por la humanidad no se encontrarían con miedo. Se encontrarían con fuego. Elías apretó los puños con los ojos fijos en el horizonte. Luchamos, susurró para sí mismo, por la Tierra, por la humanidad. La batalla se acercaba, y esta vez la humanidad no se echaría atrás. Lucharían hasta que la galaxia misma temblara. Elías estaba al mando de una flota recién ensamblada como la Tierra nunca había visto antes, naves de varios tamaños y configuraciones, algunas recién construidas, otras reutilizadas de antiguas operaciones mineras y puestos de avanzada coloniales, llenaron la extensión del espacio sobre la luna de la Tierra. Por primera vez en la historia humana, facciones de todo el sistema solar se habían unido bajo una causa: resistencia. La coalición de defensa de Marte, las colonias lunares e incluso el grupo variopinto de los humanos que viajaban por el espacio, conocidos como los marginados, habían unido sus fuerzas. Elías había pasado los últimos meses viajando entre mundos, reuniendo a los líderes, explicando la amenaza que representaba el Consejo Galáctico y, sobre todo, convenciéndolos de que la Tierra ya no estaba sola. La muerte de Target de Nicktrunner había encendido un fuego bajo la humanidad, pero la inminente represalia del Consejo Galáctico amenazaba con apagarlo. Sabían que si no actuaban rápidamente, el Consejo aplastaría la chispa de la rebelión antes de que pudiera convertirse en una revolución en toda regla. Elías estaba de pie en el puente de la vanguardia de IDS,
un enorme acorazado que servía como buque insignia de las fuerzas de defensa de la Tierra. Estaba flanqueado por el general Caidó, que supervisaba la estrategia, y Saravan, una brillante estratega de las colonias lunares. Juntos representaban la mejor oportunidad de supervivencia de la humanidad. Caidó rompió el silencio que flotaba en el aire. Los informes de nuestros exploradores indican que la flota del Consejo se está reuniendo en el borde del sistema solar. Es peor de lo que pensábamos. Miles de naves mucho más avanzadas que cualquier cosa que hayamos visto. Elías asintió con tristeza, sus ojos fijos en el mapa hueco que tenían frente a ellos. El Consejo no solo estaba enviando una advertencia, esta era una fuerza de invasión a gran escala diseñada para borrar cualquier rastro de resistencia, pero Elías no esperaba menos. El Consejo Galáctico había gobernado a través del miedo durante milenios y no se detendrían ante nada para mantener su control sobre la galaxia. Sara dio un paso adelante, su ceño fruncido en concentración. No podemos enfrentarlos de frente. Nuestra flota es fuerte, pero no se acerca al tamaño de la de ellos. Necesitamos ser estratégicos. Atáquenlos donde son más débiles. Caio cruzó los brazos, sumido en sus pensamientos. Esperarán que defendamos la Tierra, ese es su objetivo principal, pero si concentramos todas nuestras fuerzas allí, seremos abrumados. La mente de Elías corría. Había pasado toda su vida estudiando estrategia, entrenándose para batallas como esta, pero esto no se parecía a nada a lo que había enfrentado antes. Consejo. La flota de Il era un monstruoso Juggernaut y cada movimiento tenía que ser calculado a la perfección. No defenderemos la Tierra directamente, dijo Elías con voz firme pero firme. Caidó y Sara se giraron hacia él sorprendidos. Los atraeremos. Haremos que piensen que la Tierra es vulnerable en T, pero atacaremos desde las sombras. Interrumpiremos sus líneas de suministro. Sabotearemos sus naves de mando y las debilitaremos antes de que lleguen a nuestra atmósfera. Los ojos de Sara se iluminaron con comprensión. ¿Quieres volver su tamaño en su contra? Hacer que su flota sea una carga. Elías asintió exactamente. Tienen la ventaja en números, pero eso también los hace más lentos, más predecibles. Si podemos su logística y dividir sus fuerzas, tendremos una pelea en caso de que Caidó gruñó una pequeña sonrisa, tirando de la comisura de su boca. Es arriesgado, pero es el mejor plan que tenemos. Elías se giró hacia los comandantes de la flota. Reunidos en el puente. No los enfrentaremos de frente. Atacaremos donde menos lo esperen. Hemos llegado demasiado lejos para ser aniquilados en una sola batalla. Este es el comienzo de algo más grande. Los comandantes asintieron con sus rostros sombríos pero determinados, sabían que las probabilidades estaban en su contra, pero por primera vez tenían esperanza. La derrota del Nictrunner les había demostrado que el Consejo Galáctico no era invencible. Elías tomó una respiración profunda, su mirada recorrió la habitación. Preparen la flota, saldremos en 24 horas. Mientras los comandantes se dispersaban para preparar sus naves, Caidó se quedó junto a Elías, su expresión era ilegible. Estás arriesgando mucho, Elías. Caidó dijo en voz baja. Si este plan falla, Elías no lo dejó terminar. No fallará. Caidó lo estudió por un largo momento antes de asentir. Espero que tengas razón por el bien de todos. Elías se volvió hacia la ventana donde la vasta flota de naves humanas flotaba como una constelación contra el fondo del espacio. Sabía los riesgos, sabía que la humanidad se enfrentaba a un enemigo mucho más poderoso que cualquier cosa que hubieran encontrado, pero también sabía que tenían algo. El Consejo no sabía algo que no se podía medir en naves o armas. Tenían la voluntad de luchar y Elías creía que era suficiente para cambiar el curso de la historia. La cuenta regresiva para el ataque parecía extenderse por una eternidad. La flota se había reunido, los planes se habían hecho y ahora todo lo que quedaba era la ejecución. Elías estaba de pie al timón de la vanguardia, observando cómo las estrellas cambiaban. El fondo del espacio reflejaba la calma antes de la tormenta. Una voz crepitó sobre los cals. Este es el capitán Idris del Outlier Renegade. Estamos en posición esperando sus órdenes. Elías miró el mapa táctico y observó cómo las pequeñas naves Nimble Outlier tomaban sus lugares a lo largo del borde exterior del sistema solar. Su papel era fundamental en el ataque. Las naves de suministro del Consejo. Idris había sido escéptico al principio, pero los Outliers habían llegado. Eran impredecibles, rápidos y precisamente lo que Elías necesitaba para interrumpir las formaciones del Consejo. Este es Vanguard. Elías respondió que todas las unidades se prepararan para atacar. Los segundos que marcaba cada una de ellas.
Extendiéndose más que la última, la flota del Consejo Galáctico se estaba acercando y sus sensores ya habían detectado movimiento. Pronto la batalla estaría sobre ellos y entonces comenzó. Las naves del primer consejo aparecieron en el mapa hueco, enormes naves elegantes, sus sistemas de armas brillando con una luz siniestra. Estas no eran las naves anticuadas y torpes a las que la humanidad se había enfrentado en el pasado. Estas eran la élite del consejo, la culminación de eones de superioridad tecnológica. La flota enemiga. Entrando al sistema exterior, Sara informó desde su estación. Allí se están dispersando, moviéndose para rodear la Tierra. Apégate al plan. Elías ordenó, su voz firme. Atacamos primero su logística. Unidades atípicas. Estás en la pantalla táctica. Las naves atípicas entraron en acción. Pequeñas y ágiles se lanzaron entre las naves más grandes del Consejo apuntando al depósito de combustible y los transportadores de suministros con precisión quirúrgica. Las explosiones sacudieron la flota enemiga mientras los atípicos eliminaban naves T. Arrojando el avance del Consejo al caos. Se están adaptando, advirtió Sara, dedos volando sobre los controles. Las fuerzas del Consejo se están reagrupando, están enviando a sus heavy hitters para cortar nuestras líneas de ataque. La mente de Elías se aceleró analizando el cambiante campo de batalla. El Consejo era rápido, pero su gran tamaño los hacía lentos en ciertas áreas. Si extendían demasiado sus líneas, él podría usar eso para su ventaja. Señalar a la coalición de Marte. Por desgracia, ordenó que atacaran el flanco izquierdo, empujar al Consejo hacia el campo de asteroides. Las naves de asalto pesado de la coalición de Marte avanzaron con sus cañones encendidos mientras destrozaban el flanco izquierdo del Consejo. El campo de asteroides proporcionó cobertura natural y las naves de la coalición lo usaron con un efecto devastador, lanzando ataques de golpe y fuga que paralizaron las naves más grandes del Consejo. Pero el Consejo no fue derrotado fácilmente. Están abriéndose paso, Kaido gritó, señalando a un grupo de Dreadnoughts del Consejo que habían pasado las líneas del frente. Están haciendo una línea directa hacia la Tierra. El pulso de Elías se aceleró. Había esperado esto él. La desesperación del Consejo por aplastar la Tierra los llevaría a tomar riesgos, pero él no estaba dispuesto a dejarlos llegar al planeta sin luchar. La vanguardia ataca a esos dreadnoughts. Elías ordenó que no podíamos dejar que pasaran. La vanguardia avanzó con sus cañones disparando en rápida sucesión. Elías podía sentir el peso del momento. La presión que lo agobiaba mientras las naves más poderosas del Consejo se dirigían hacia la Tierra. Si lograban atravesarla, todo estaría perdido. La batalla rugía a su alrededor. Una confusión caótica de explosiones, fuego láser y restos de naves. La flota del Consejo era enorme, e incluso con sus ataques estratégicos Elías sabía que lo superaban en número, pero no se habían quedado sin opciones. Sara activa el generador del pozo de gravedad. Elías ordenó que los llevaríamos a una trampa. Los ojos de Sara se abrieron de par en par, pero no dudó. El generador del pozo de gravedad era una pieza de tecnología experimental. Peligroso e impredecible, pero podría ser la única forma de detener el avance del Consejo. Un momento. Más tarde, un campo gravitacional masivo estalló en el medio del campo de batalla, deformando el espacio y sacando a las naves de su curso. Los Dreadnoughts del Consejo, atrapados en el polo, lucharon por mantener el control mientras el pozo de gravedad interrumpía sus formaciones. Ahora, Elías gritó, concentren el fuego en los Dreadnoughts. La vanguardia y sus naves aliadas desataron un torrente de potencia de fuego centrándose en las naves del Consejo desorientadas, una por una. Los Dreadnoughts explotaron, sus enormes armazones se desgarraron. Bajo el ataque, los vítores estallaron en el puente cuando el avance del Consejo vaciló. Habían asestado un golpe crítico a las naves más poderosas del enemigo, pero la batalla estaba lejos de terminar. El Consejo todavía tenía números de su lado y se estaban reagrupando para un asalto final. Elías se mantuvo erguido, su mirada fija en la exhibición táctica. La batalla por la Tierra había comenzado y no había vuelta atrás. Ahora mantengan la línea, dijo Elías con su voz tranquila pero llena de determinación. Esta es nuestra lucha, no retrocedemos. La batalla final se aproximaba. Y Elías sabía que el destino de la humanidad dependía de la victoria en el baloto de la extinción. No había término medio. El campo de batalla era una tormenta caótica de explosiones de fuego láser y restos de naves en llamas. El pozo de gravedad que Elías había desplegado había interrumpido con éxito las formaciones del Consejo Galáctico, pero la lucha estaba lejos de terminar. El Consejo se había reagrupado y sus naves, elegantes, poderosas y erizadas de armas, avanzaban con fuerza hacia la Tierra a cada momento. La tensión aumentaba. Las fuerzas de la humanidad estaban siendo presionadas hasta sus límites.
Elías estaba de pie en la cubierta de mando de la vanguardia, sus ojos fijos en el mapa de Tactical Hollow. La flota del Consejo era enorme, pero él había anticipado esto. El pozo de gravedad había sido un movimiento estratégico, pero ahora era el momento de ejecutar la fase final de su plan. Informe de estado. Elías llamó con voz firme a pesar de la agitación afuera. Sarah. Van miró los monitores. Sus manos se movían rápidamente por los controles. Las unidades atípicas han desactivado un tercio del suministro del Consejo. Las naves de la coalición de Marte están defendiendo el flanco izquierdo, pero sus fuerzas están sufriendo graves daños. Los Dreadnoughts del Consejo están avanzando por la derecha. Se mueven directamente hacia la Tierra. Elías apretó la mandíbula. Este era el momento para el que se habían preparado. Las naves más poderosas del Consejo estaban haciendo su último esfuerzo, tratando de atravesar las líneas y llegar a la Tierra. Si tenían éxito, todo estaría perdido. Señalen a las fuerzas de defensa lunares. Elías ordenó que se retiraran al perímetro interior. No podemos permitirnos dispersarnos demasiado y conseguir que el capitán Idris y los atípicos se concentren en esos Dreadnoughts. Son la verdadera amenaza. Kaido, de pie junto a él, asintió con la cabeza. Sabíamos que esto iba a pasar, pero incluso con todos nuestros esfuerzos, nos están abrumando. Elías sabía que tenía razón. El Consejo Galáctico había gobernado mediante la dominación durante milenios. Sus flotas no tenían rival en fuerza y tecnología, pero esto no se trataba solo de fuerza, se trataba de supervivencia, del derecho de la humanidad a existir. Tenían que hacer de su posición aquí. Una serie de las alarmas sonaron a través del puente y el mapa hueco brilló en rojo mientras otra ola de naves del Consejo se acercaba. Los ojos de Elías se entrecerraron cuando vio la nueva amenaza. 3 naves de mando enormes, cada una del tamaño de una ciudad, moviéndose para unirse a los Dreadnoughts en su avance hacia la Tierra. «Están trayendo las naves de mando», dijo Sarah con voz llena de tensión. «Si logran pasar, lanzarán bombardeos planetarios». Al menos sabía qué significaba eso. Esas naves de mando estaban equipadas con dispositivos de armas destructoras de planetas capaces de acabar con continentes enteros de un solo ataque si alcanzaban la atmósfera de la Tierra. La última esperanza de la humanidad se extinguiría. «No vamos a dejar que eso suceda». Ilas gruñó. «Preparen a la vanguardia para un asalto directo. Vamos a luchar contra ellos». Kaido lo miró con sorpresa. «Elías, la vanguardia no está equipada para enfrentarse a 3 naves de mando a la vez». Elías lo miró a los ojos. Sus ojos se llenaron de determinación inquebrantable. «No tenemos otra opción si esas naves llegar a la Tierra, todo por lo que luchamos se acabó». Kaido lo miró por un momento y luego asintió. «Iré a la flota mientras la vanguardia se encendía». Elías sintió el peso del momento presionándolo. Esto era todo. La confrontación final. Todo lo que habían hecho, cada batalla que habían peleado, había llevado a este momento. El Consejo Galáctico estaba arrojando todo lo que tenía a la Tierra y Elías sabía que solo había una forma de detenerlos. «Vamos con todo», dijo Elías con voz tranquila pero firme. «Acabaremos con las naves de mando y terminaremos con esto». El rugido de los cañones de la vanguardia hizo eco en la nave mientras disparaban. Una descarga tras otra al casco expuesto de la nave de mando principal del Consejo Galáctico. La enorme nave se estremeció bajo el asalto. Chispas y escombros volaron del bree mientras sus escudos colapsaban. Elías podía sentir la tensión en el aire. El peso del momento presionándolo. Esto era todo. Su única oportunidad de cambiar el rumbo de la batalla. «Mantengan la presión», gritó Elías con los ojos fijos. En la pantalla táctica, las defensas de la nave de mando se estaban derrumbando, pero aún no estaba fuera de combate. «Tenemos que acabar con ella antes de que se recuperen». Sarah Van, parada en la consola de armas, disparó de nuevo. Otra bajada de proyectiles de plasma golpeó la nave de mando y esta vez el casco comenzó a abrirse en llamas y sobretensiones eléctricas que atravesaron su núcleo. «Daño crítico sufrido». Sarah gritó, «Hemos violado su sala de máquinas». Elías apretó el puño. Estaban muy cerca, pero entonces sonó una alarma de advertencia en el puente. Varias naves enemigas se acercaban. Kaido advirtió desde la estación táctica que estaban enviando refuerzos para proteger las naves de mando. El corazón de Elías se hundió cuando la pantalla se iluminó con la llegada de una docena más de naves de guerra del Consejo, cada una repleta de armamento. El Consejo estaba arrojando todo lo que tenía contra los humanos.
desesperados por defender sus naves de mando y aplastar la resistencia de una vez por todas. Tenemos que acabar con esto ahora. Elias. Gruñó con la mente acelerada. La nave de mando era vulnerable, pero no tendrían mucho que hacer. Tiempo antes de que llegaran los refuerzos. Si no podían destruirlo antes, se verían abrumados. Kaido se movió a su lado, su expresión sombría. Solo tenemos unos minutos antes de que esas naves estén sobre nosotros. ¿Cuál es el plan? Elías no dudó. Vamos a entrar. Más cerca, toda la potencia a los motores, los golpeamos a quemarropa. Los ojos de Kaido se abrieron. Eso es suicidio, no si nos movemos rápido. Elías respondió: si nos acercamos lo suficiente sus torretas no podrán apuntarnos, daremos el golpe final nosotros mismos. Hubo una breve pausa mientras la tripulación absorbía la gravedad de la decisión. Era un movimiento de alto riesgo, pero no había otra opción. Los refuerzos del Consejo estarían sobre ellos en minutos, y si no destruían la nave de mando líder ahora se reagruparía y aplastaría las defensas de la Tierra. Hazlo, Kaido dijo por fin, su voz resuelto, toda la potencia a los motores. Terminemos con esto. La vanguardia avanzó cerrando la distancia entre sí y el puente tembló mientras corrían por el campo de escombros, esquivando los restos y el fuego entrante de las naves del Consejo circundantes. Las manos de Elías se apretaron en el panel de control. Su mente se centró en el único objetivo: derribar la nave de mando antes de que fuera demasiado tarde. Cuando se acercaron a la enorme nave, su escala quedó clara. La nave de mando se alzaba sobre la vanguardia. Su volumen proyectaba una sombra masiva en el campo de batalla. Su exterior estaba marcado y dañado, pero sus sistemas de armas restantes seguían disparando sin descanso, tratando de defenderse del ataque final humano. Elias. Activó el comunicador. Todas las armas concentran el fuego en su núcleo. Necesitamos golpearlo donde duele. Los cañones de la vanguardia dispararon al unísono y enviaron una andanada de rondas de plasma a las secciones expuestas de la nave de mando. Las explosiones sacudieron la nave enemiga y las llamas estallaron desde sus cubiertas inferiores, pero no fue suficiente. El núcleo de energía de la nave de mando estaba todavía intacto y se estaban quedando sin tiempo. No vamos a abrirnos paso. Seirah gritó. Frustración y urgencia en su voz. Su núcleo está demasiado bien protegido. La mandíbula de Elías se apretó. Podía sentir la presión aumentando. Estaban tan cerca, pero el núcleo reforzado de la nave de mando se mantenía firme. Los refuerzos estaban casi encima de ellos, y si no actuaban ahora la batalla estaría perdida. Su mente se aceleró y luego se le ocurrió una idea. Desesperado, pero podría funcionar. Cayo, dijo Elías, volviéndose hacia el general, necesitamos sobrecargar nuestro cañón principal. Sí. Canalizamos todo el poder restante en un solo disparo, podemos atravesar el núcleo. Los ojos de Kaido se abrieron en estado de shock. Eso agotará nuestros escudos, seremos blancos fáciles. Elías asintió sombríamente. Lo sé, pero si no hacemos ese disparo lo perderemos todo. Esta es nuestra única oportunidad. Por un breve momento hubo silencio, luego Kaido asintió. Su expresión se endureció. Hazlo, Sara, desvía todo el poder al cañón principal, ordenó Elías. Vamos por un último ataque. Los dedos de Sarak volaron por la consola, redirigiendo la energía de la vanguardia a escudos y sistemas auxiliares. La nave se estremeció cuando el poder aumentó a través de sus sistemas, acumulándose en el cañón principal para un único disparo devastador. Todo el poder transferido. Sara informó con voz tensa. Estamos listos. Alias respiró profundamente. Sus ojos se fijaron en el núcleo de la nave de mando. Toda la batalla pendía de un hilo. Dispara el cañón principal de la vanguardia. Disparó un rayo brillante de energía que salió disparado de la nave y se estrelló contra el núcleo expuesto de la nave de mando. Por un momento no pasó nada. Luego, con una explosión ensordecedora, el núcleo se rompió enviando una onda de choque masiva ondulando a través del espacio. La nave de mando estalló en llamas. Su casco se desgarró cuando la explosión lo consumió desde adentro. Los escombros volaron en todas direcciones y la enorme nave comenzó a colapsar, sus piezas flotando sin vida en el vacío. Los vítores estallaron en el puente de la vanguardia, pero Elías no se permitió celebrar. Todavía los refuerzos seguían llegando y sus escudos estaban abajo. ¿Eran vulnerables? ¿Estado de Kaido?, preguntó Elías girándose al general. Kaido le echó un vistazo a los monitores. Su expresión era ilegible. Estamos expuestos, pero ellos también. Nuestro ataque ha causado caos en sus filas. Las naves de mando están retrocediendo y los refuerzos están desorganizados. Tenemos una ventana de victoria. Alias asintió sintiendo una ola de alivio que lo invadía. La marea de la batalla había cambiado. Las fuerzas del Consejo estaban vacilando. Su estructura de mando, destrozada por la pérdida de su nave insignia, la señal de la flota, por desgracia, dijo su voz firme. Avancemos, terminaremos con esto. Ahora las naves humanas restantes avanzaron presionando el ataque mientras la flota del Consejo comenzaba a retirarse. La alguna vez poderosa armada del Consejo Galáctico
que parecía tan invencible, se estaba desmoronando bajo el poder combinado de la resistencia de la humanidad. Nave tras nave fue deshabilitada o destruida. Sus elegantes diseños no eran rival para la ferocidad de la resistencia final de la humanidad mientras la última de las naves del Consejo desaparecía en el vacío huyendo del campo de batalla. Por desgracia, se permitió respirar. Había terminado. El Consejo Galáctico habían sido derrotados no solo por sus naves o armas, sino por su voluntad de dominar la humanidad. Se había levantado, habían luchado y habían ganado. El puente estaba tranquilo, ahora la tripulación exhausta, pero Torious Kaido estaba de pie junto a Elías, su rostro grabado con una mezcla de alivio y orgullo. Lo logramos, Kaido dijo suavemente, casi con incredulidad. Realmente lo logramos. Elías asintió, aunque el peso de la victoria aún no se había asentado por completo. El Consejo no regresará, no después de esto. Sara se unió a ellos, su rostro brillaba con una sonrisa. A pesar del cansancio, les hemos mostrado de lo que es capaz la humanidad. Elías miró a las estrellas, su pecho se hinchó de orgullo. Habían hecho lo que nadie había pensado posible, habían derrotado al Consejo Galáctico, liberaron a la humanidad de sus cadenas y forjaron su lugar en la galaxia, y sin embargo esto era solo el comienzo. Un nuevo capítulo en la historia humana estaba a punto de desarrollarse, uno en el que no solo sobrevivirían sino prosperarían. Mientras Elías estaba allí mirando los restos de la batalla desvanecerse en la distancia, sintió un profundo sentido de paz. La humanidad era libre, se habían ganado su lugar entre las estrellas y nada, ningún monstruo, ningún imperio, podría quitárselo. Jamás.